La liberación ya no es un tema que podríamos nosotros decir, pues tal vez en época de los apóstoles o tal vez es algo que pertenece a la iglesia primitiva, sino que la liberación es una arma que Dios nos ha dado a la iglesia del siglo XX para que podamos de una forma más directa confrontar los poderes de las tinieblas. Yo hace 3 o 4 años recibía en nuestras oficinas a mujeres o a hombres que me decían, Armando, mírame la cara, estoy oprimida, estoy ansiosa, tengo 4 días sin dormir, tengo pesadillas, tengo a veces premoniciones y aparece que adivino que alguien se va a morir y se muere. Y estoy hablando con personas que eran cristianas y después confirmo que estas personas no era solamente, como yo les decía, lee más la Biblia, ten una vida de oración más dedicada, sino que estas personas necesitaban liberación. No nos imaginamos el poder tan grande de los espíritus y lo que han hecho los espíritus del mal con las gentes, principalmente dentro del ámbito cristiano. Nosotros nunca entraremos a la liberación de los incrédulos, porque si tú liberas a un incrédulo, vienen 7 peor y su estado es peor. La liberación es para el pueblo de Dios, para los cristianos que pueden comenzar a mantener su liberación. Y en esta mañana vimos manifestaciones tremendas de los poderes del mal. ¿Por qué lo hicimos? Porque cuando iniciamos hoy en la mañana la alabanza, tanto los de la alabanza como un servidor sentimos la atmósfera muy pesada. Había aquí fuerzas oprimiendo a muchos de ustedes, había mucha tensión, y cuando yo le dije a Martín, permíteme el micrófono y comenzamos a ministrar, no nos habíamos equivocado. Tenía que haber más libertad, el Espíritu tenía que tomar control. Muchos de ustedes vienen a una conferencia como esta muy oprimidas, con muchos problemas, y además el diablo aprovecha la situación de ustedes para agravarles los problemas mentales. Y en un seminario de estos que dura un día entero, el diablo no se puede quedar inactivo. Él tiene que hacer lo posible para que tú, al llegar aquí, llegues bloqueada, llegues ansiosa, llegues preocupada, llegues con prejuicios, llegues con espíritu de juicio, de legalismo, de fariseísmo. Esta es la especialidad de los poderes del mal. Y gracias a Dios que ahora tenemos mucho más discernimiento para que el Espíritu Santo acabe con todas estas cosas, y cuando la palabra se ministre en el poder del Espíritu Santo y ustedes reciban la palabra y den fruto y germine y pueda Dios hacerles crecer interiormente. Si no fuera por la liberación, la mitad de ustedes saldría de este seminario igual que como entraron. Pero gracias a Dios que pudimos ministrar, gracias a Dios que hubo manifestaciones, gracias a Dios que seguimos viendo el poder de Dios. Cuando una persona se cae al suelo, no se cayó ni porque le bajó la presión, ni tampoco porque esa persona se desmayó, sino porque vemos en actividad poderes y fuerzas invisibles trabajando en los seres humanos. Y hemos aprendido que se sujetan al poder y a la autoridad del Hijo de Dios. Y todos ustedes, de una u otra forma, sobre todo las que pertenecen a Vida Nueva para Mujeres, necesitan todas ser liberadas. Y si ustedes no entran al Ministerio de Liberación, siempre vivirán con este prejuicio y con este obstáculo de querer en origen los poderes del mal. Ahora ya podemos platicar con gente y nos damos cuenta cuando una persona está liberada. Yo platico con muchas mujeres y veo cómo fluyen, cómo son transparentes y se ríen y hay gozo y hay paz en sus vidas y tienen victoria en sus vidas. Y hay otras mujeres que tú platicas con ellas y están así y ponen caras y saben toda la Biblia y te dicen, esto es así porque así, y te das cuenta la opresión tan grande en la que viven, el tormento tan grande que viven, la amargura tan grande en que viven. Y estas personas necesitan ser liberadas. Ahora, si tú no crees en la liberación, déjame decirte que eres una incrédula, porque es el ministerio que entra dentro de las sanidades de 1 Corintios 2. Cada vez que Cristo liberaba a una persona de los demonios, estaba clasificada la liberación como sanidad. Y dice, y fue sanada. Y echó Cristo espíritus y fueron sanados. Entonces, este ministerio está en 1 Corintios 12, en el don de sanidades, en plural. Así que cualquier persona que quiera obtener más información bíblica respecto a este ministerio, haría bien, antes de juzgar y prejuzgar, de estudiar un poco más profundamente las Sagradas Escrituras. Y si tienes más dudas, te invitamos a que vengas a la Clínica de Liberación y vas a ver que hasta las paredes vas a acabar arañando. En esta mañana quiero hablarles a ustedes no de liberación, sino del fruto del Espíritu en la mujer, que es lo contrario y es lo que solo una mujer libre puede comenzar a manifestar.
El fruto del Espíritu en la mujer es una de las áreas más importantes de la vida cristiana. Porque cuando Jesucristo se fue de esta tierra, físicamente Él ascendió, Él dijo que cuando Él se fuera, el pueblo que Él había fundado e iniciado, la iglesia, no se quedaría la iglesia sin su presencia, sino que a través de la oración que Él le hizo al Padre, bajaría a este mundo desde hace 2000 años hasta nuestros días el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios el Padre bajaría del cielo y entraría en cada una de las personas que le aceptara como su Señor y como su Salvador. La recepción del Espíritu Santo en nuestra vida tiene muchas formas y muchas características, porque una cosa es recibir a Cristo y al Espíritu Santo en el momento de la conversión. Todos los cristianos, dice Romanos 8, el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. Otra cosa es la llenura del Espíritu Santo, otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo, otra cosa es las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Pero básicamente, el Señor Jesucristo, al enviar al Espíritu Santo, tenía el propósito de que cada una de ustedes comenzara interiormente a ser transformada. Esta transformación de tu vida interior no la puede llevar a cabo el psiquiatra, ni el psicólogo, ni la consejería de los mejores hombres que tú conozcas, ni la dianética, ni la metafísica, ni aunque te vayas a Chapultepec a meditar con tu gurú, ni aunque te vayas a la India con los lamas, ni un viaje en el Caribe. Nada puede transformar la vida interior de una persona más que el Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios, al entrar a nuestra vida, tiene como propósito cambiarnos y formar carácter. Dios está más interesado en lo que tú eres que en lo que tú haces. Otra vez, Dios está más interesado en lo que tú eres que en lo que tú haces. Y vemos nosotros que cuando un árbol comienza a recibir el agua de la tierra y el árbol comienza a convertir el agua en la savia y la savia comienza a subir por el árbol, la savia se va hacia las ramas y el fruto que las ramas producen es la acumulación de la savia. ¿Sabían ustedes eso? El fruto de cada rama de un árbol es cuando la savia llega y ya no tiene salida. Y una rama, mientras más fruto tiene, más se inclina. Mientras más fruto tú des, más humilde debes de ser. Entonces, este fruto que el árbol produce es, en la Biblia espiritualmente hablando, el fruto del Espíritu. Tú puedes tener, vean ustedes 1 Corintios 13, antes de iniciar el estudio rápidamente, y en 1 Corintios 13 iniciamos con el primer fruto, que es el amor. Algo que es absolutamente impactante, absolutamente profundo. Y dice 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vean ustedes que en primer lugar, si yo hablo, si yo digo, si yo comparto, todo lo que salga de mi boca puede ser de carácter mecánico. Hay personas que pueden hablar muy bien, hay personas que conocen muy bien la Biblia, es más, hay personas que dan consejos adecuados. Pero dice la Biblia que todo lo que salga de nuestra boca, aun cuando sea un don espiritual como las lenguas, si lo que sale de nuestra boca no es producido por amor, dice el versículo 1, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí encontramos una vida de vaciedad. Cualquier cosa que nosotros digamos, no estando llenos de amor, somos personas vacías. Y una jarra vacía no puede llenar ningún vaso. Para que tú puedas llenar a alguien, para que tú puedas ayudar a alguien de tu familia, para que tú puedas transformar otra vida, necesitas primero llenarte. Y una vez que tú estás llena, tú puedes comenzar a llenar otros vasos. Pero el problema de la gente que nos rodea es que es gente vacía. La superficialidad abunda en el mundo que estamos viviendo. Y la gente se caracteriza en el siglo XX por ser gentes vacías. Nunca como antes las mujeres habían estado tan vacías y nunca habían sido tan superficiales como en el siglo XX. La mujer moderna, generalmente hablando, es una mujer vacía, interesada nada más en la moda, interesada nada más en el dinero, en el poder,
en los placeres, etcétera, etcétera. Jamás había habido tanta superficialidad y jamás habíamos carecido de tantas mujeres que fueran efectivamente mujeres que pudieran realmente llevar a cabo la obra de Dios. Dice el versículo 2 que si tú tuvieras profecía y si tú tuvieras una mente tan grande que comprendiera o entendiese todos los misterios y toda ciencia o conocimiento, y es más, si tuvieras una fe que mueve montañas, de tal manera que trasladase los montes y no tienes amor, nada soy. En segundo lugar, vemos aquí que no es las cosas que nosotros tengamos, puede ser profecía, ni tampoco lo que comprendamos, ni la mente intuitiva la que nos hace y nos da valor delante de Dios. Hay personas que tienen mucha fe, fíjense usted lo que dice la Biblia, y no tienen amor. Hay personas que tienen una comprensión de las Escrituras tremendamente. Hay teólogas grandes en el reino de Dios y grandes teólogos. Sin embargo, Dios dice que el que escudriña los corazones no está viendo la comprensión que tengamos ni lo que poseamos, sino si tenemos el amor. Y si el amor no está en tu corazón, nada eres. Nada soy significa cero. Nada soy significa cero. O sea, como si no existieras. No eres nada delante de Dios. Y en tercer lugar dice el versículo 3, y si repartiera todos mis bienes, y fuera con las monjitas, y les hiciera conventos, y les dará dulces a los niños, y me fuera como la Madre Teresa, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, aun que me aviente de la estatua de la libertad como los niños héroes, y aun cuando sea héroe de la independencia, y aun cuando sea considerado como héroe nacional por haber sido mártir como el cura Miguel Hidalgo. Cualquiera de estas cosas que no fueron hechas con amor, delante de Dios, no tienen ningún servicio. Qué profundo, qué impactante, y de qué forma tan directa el Espíritu Santo nos muestra finalmente en el versículo 13, y ahora permanece en la fe, o sea, en la época que estamos viviendo, ahorita hay fe, hay esperanza y hay el amor, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es más grande que la fe, el amor es más grande que la esperanza, y el primer fruto del Espíritu es el amor. Ustedes tienen en el inciso A de sus hojas que el amor encabeza la lista del fruto del Espíritu, pues, y tienen ustedes 4 asteriscos. En el primero pónganlo, porque Dios es amor. Primera de Juan, ponen ustedes ahí también, 4, versículo 8. Primera de Juan, 4, 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es. No dice Dios tiene, o Dios da. No, la esencia que hace y compone la divinidad al Dios de la Biblia es el amor. Dios es su esencia, es parte de sus atributos, Él es amor. Y cuando decimos que Dios es amor, no significa que Dios sea amor ayer, hoy está enojado y ya no es amor, mañana puede cambiar de carácter, sino que el Dios, dice Santiago, de la Biblia nunca cambia, nunca hay variación de su carácter. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La continuidad de la divinidad es que Dios, las 24 horas del día, los 365 días del año, es continuamente amor. Ahora bien, es increíble que dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios. Y tenemos nosotros que entender que la Biblia nos menciona 3 clases de amores. En primer lugar, la Biblia nos muestra que existe el amor físico, el amor que tiene el caballo por la yegua, el gato por la gata, el perro por la perra, el caballo por la yegua, el elefante por la elefanta, la jirafa por el jirafito. Este amor se llama el amor eros. Es el amor de los prostíbulos, es el amor de las películas pornográficas, es el amor de la mayor parte de los jóvenes. Se llama lujuria, se llama lascivia, bíblicamente hablando. Es una mera atracción física sexual, nada más, sin que haya sentimientos ni responsabilidades involucradas en el acto sexual. Entonces ahorita miles de personas, lo único que les interesa es tener una mera y nada más relación sexual con otra persona, para satisfacer sus instintos bajos de su naturaleza adámica caída. Dios le llama a esto el amor eros, el amor a nivel físico, repito, donde no existe ninguna responsabilidad de casarse, ninguna responsabilidad de amarse, ni tampoco absolutamente ningún sentimiento ni emoción. Simplemente
poder los dos satisfacerse físicamente. Este es el amor de Hollywood, este es el amor de Rambo, es el amor de las telenovelas, es el amor ahorita que promueve el diablo por todas partes. El amor a nivel físico nada más. En segundo lugar tenemos el amor fileos. Este amor es el amor fraternal. Es el amor que le tienes a tu mamá. Es el amor que le tienes a tu papá. Es el amor que le tienes a tu patria. Es el amor que le tienes a tu hijo. Es el amor que le tienes a tus cuñados o a tus amistades. Amor fraternal, fileos. Este amor es un amor en el que todos los seres humanos sentimos y es solamente un sentimiento o una emoción por una persona, un objeto o alguna cosa. El amor fraternal. Pero escúchenme muy bien. Hasta que Jesucristo vino al mundo, los seres humanos no conocíamos el verdadero amor. Los seres humanos tenemos una característica intrínseca que es básica de todos nosotros y es el egoísmo. Por naturaleza, todos los niños, ve un niño de 2, 3 años o 4 años de edad, es el ser más egoísta que puedas tú conocer sobre la faz de la tierra. Los más demandantes, y vemos la naturaleza pecaminosa en una criatura inocente, porque son inocentes de su pecado, pero vemos cómo se manifiesta en, yo quiero mi caballito, es mío, no es tuyo. Y vemos si lo quito y no se lo doy. Y vemos esa tendencia posesiva de las cosas, esa ambición de las cosas, y ese pecado tan grande que más tarde se manifiesta y que si no es encarrilado, lo puede convertir en un delincuente juvenil. Cuando Cristo vino, se encontró al mundo gobernado por el ego, por el egoísmo, por sus pasiones, por su ambición, por su poder. Y viene este hombre llamado Jesucristo al mundo, y la Biblia nos muestra aquí en 1 de Juan capítulo 4, versículo 9, que Dios tenía que de alguna forma demostrarnos que Él era amor, que su naturaleza era el amor y que nosotros teníamos que comprender que el secreto de la felicidad, el poder más grande del universo, no se encontraba ni se encuentra en el odio, ni en el rencor y mucho menos en la amargura. Sino que el poder del universo, el secreto para triunfar en la vida, el secreto para que te vaya bien, el secreto para que seas feliz, el secreto para que no acabes como una vieja bruja amargada, que te diga Brujilda, el secreto para que puedas imponerte a tantas tempestades, a tantos ataques, a tantas conspiraciones, a tantas desilusiones, a tantos divorcios, a tantas cosas por las cuales estamos rodeados, el secreto para seguir de pie y seguir de pie, pero seguir sonriendo y con gozo, es que nosotros conociéramos que se encuentra en el amor. Y dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que nos hizo a todos ricos. Eso dice, en que Dios no permitió que ninguno fuera pobre. Pero la gente, como no conoce esto, dice, si Dios me ama, ¿por qué me permitió que unos nacieran pobres y otros ricos? ¿Por qué unos nacen enfermos y otros no? La dice que Dios demostró este amor para con nosotros enviando a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y del cielo, ¿quién desciende? Desciende el amor hecho carne. La personificación del amor es Jesús. Y Jesús baja y camina en esta tierra y cada palabra que Jesús dijo, cada acto que Jesús dijo, todo aquello que Jesús dijo, pensó, actuó y llevó a cabo fue movido por la dinámica del amor de Dios. Porque de tal manera, Juan 3:16, fue tan grande y tan excelsa la forma en que Dios nos amó, que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora Jesucristo camina en este mundo rodeado de lobos, rodeado de gente, escúchenme, llena de odio por el amor, llena de gente vengativa, llena de gente rencorosa,
llena de gente con ideas de homicidio, llena de gente con el único afán de querer destruir a ese hombre que nunca fue contrabandista, no vendió drogas, no fue adúltero, no robó, nunca mató, nunca desprestigió a nadie, nunca calumnió a nadie, el hombre más perfecto, más manso, más humilde de todo el universo, y a ese hombre desató el odio de la humanidad. Desató el odio de todos nosotros. Y el odio de nosotros fue tan grande contra esa luz y contra ese amor, que cuando ya estaba despedazado en la cruz del Calvario, cuando ya le escurría la sangre en su cabeza, cuando tenía las narices hechas rotas por los látigos romanos, cuando había heridas en su cuerpo, cuando sus piernas estaban destrozadas, fue tan grande el odio que ahí en la cruz le decían, si tú eres el Cristo, bájate, dice el Salmo 22, profetizando la muerte de Cristo, que Cristo veía desde la cruz a sus enemigos como toros, como perros rabiosos. Y todavía querían que cayera y lo querían volver a machacar, lo querían volver a patear, le querían volver a romper las costillas. Era tan grande el odio contra ese hombre que estaba muriendo solamente porque él era el que nos traía la más grande manifestación del poder de Dios a este mundo, el amor. Escúchenme muy bien, hermanas. Cuando Jesús murió en la cruz, toda la gente que estaba bajo la cruz tenía un pensamiento y le dijeron, si tú eres el Cristo, bájate, o sea, demuéstranos tu poder desclavándote de la cruz. Sin embargo, el secreto de Dios es el siguiente. Dice 1 Corintios 1 que Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Dios hizo vano el entendimiento de los sabios y de los entendidos. Entonces, en esa cruz Dios estaba enloqueciendo la sabiduría humana. Dios en esa cruz estaba confundiendo a los inteligentes y a los intelectuales. Y Dios en esa cruz estaba diciéndonos, es que ustedes están equivocados. El secreto no es que mi hijo se baja. Si mi hijo se baja, pierde. El secreto está que si mi hijo muere al morir y clavar su ego, y no hacer caso de lo que le dicen ahí abajo, mi Hijo Jesucristo tendrá y les mostrará el poder del universo a levantarse los muertos a los 3 días. Y antes de morir Jesús, expresando la excelencia del amor de Dios, manifestando la santidad de su carácter, ahí muerto, despedazado, no podía ni levantar los párpados, con sed y con hambre durante las últimas 48 horas, sus últimas palabras fueron, Padre, perdónala, porque no sabe lo que está haciendo. Ahí Jesucristo estaba acabando totalmente con toda la sabiduría humana y Dios nos mostraba entonces que el poder del universo se encuentra en el perdón. En el perdón. Cuando tú perdonas a alguien, tú te liberas. Tú no liberas a la persona que perdonas, te liberas tú de la cárcel más grande que existe, la amargura. Y cuando dice 1 Juan 4, versículo 8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ahora entienden que no está hablando, cuando yo leí esto hace algunos años dije, no, yo amo a mi chencha, yo amo a mi mamá, entonces yo conozco a Dios. Pero cuando yo entendí que aquí la palabra amar no era eros, ni tampoco fileos, sino que decía el que no ama, ágape. Y la palabra ágape es el amor de Dios. Y el amor de Dios, apunta en la definición, el amor ágape es un espíritu de sacrificio. El amor ágape o el amor divino es un espíritu de sacrificio, es el amor incondicional. Es el amor que no pide nada absolutamente a cambio. Este amor nadie lo tiene más que el que tiene al Espíritu Santo. Y cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, dice Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado, un espíritu de sacrificio ha sido derramado en mí. Algo incondicional ha sido derramado en mí y tiene que comenzar a fluir a través de mi vida cristiana y mi crecimiento cristiano. Si yo soy una persona que tengo 4 años en Cristo, 5 años en Cristo, 8 años en Cristo, y no fluye a través de mis poros y de mi vida una actitud de perdón cada vez más grande, mientras más me ofenden, más perdono. Mientras más me persiguen, más perdono. Mientras más enemigos tengo, menos me afecta mi vida interior.
estoy madurando en el amor. Y si tú creces en teología, si tú creces en dones, creces en el estudio de la palabra de Dios, conoces la Biblia de memoria, pero no fluyes en perdón en tu vida y cada vez te hace menos daño lo que la gente te hace, déjame decirte que no has crecido nada en la vida cristiana. Porque lo primero que el fruto del Espíritu manifiesta en nuestras vidas es un espíritu de sacrificio por los demás. ¿Quién es la persona que cuando tú llegas y le haces así nada más, así la tocas, o llegas y le dices, hermana, fíjese que quiero decirle esto y aquello, ya no regresa al otro día a la iglesia? Cualquier persona que se moleste o se enoje por la exhortación o que sea demasiado sensible a la exhortación es la persona más orgullosa de este mundo. La hipersensibilidad en la exhortación demuestra tu resistencia a crecer en el perdón de Dios. Dice el rey Salomón en Proverbios, reprende al necio y te va a odiar, reprende al sabio y aumentará su sabiduría. ¿Quién es la persona que está creciendo en el amor? ¿Quién es la persona que está madurando en la vida? La persona que mientras más se le agrede, mientras más se le calumnia, mientras más grosería se le dice, mientras más insultos se le avientan y menos contesta, es la persona, dice 1 Juan, capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor de nosotros. Escuchen esto. Nunca habla la Biblia de que la fe se perfeccione o llegue a la madurez. Se habla que la Biblia la fe tiene que ser desarrollada. Pero 1 Juan nos muestra que el amor tiene que llegar a un grado de madurez. Y es a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos como cristianos. En esto se ha perfeccionado o se ha madurado el amor de nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Versículo 18. ¿Cómo sabemos que realmente estamos en esta mañana bajo un examen en qué grado nos encontramos de amor? Dice el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo al diablo, el miedo a la inflación, el miedo a perder el trabajo, el miedo a que tu esposo te abandone, el miedo a que tu esposo te vaya a golpear, el miedo que vayas a perder un hijo, el miedo que te vayan a quitar un hijo, el temor. Hoy en la mañana atacamos el espíritu de temor. Porque es el espíritu que más daño le hace a los cristianos, aunque ustedes no se lo imaginan. Los cristianos están gobernados, dominados por miedos, temores internos, que no los dejan realizarse, no los dejan desarrollarse. El miedo paraliza. El miedo paraliza. El miedo te impide que tú hagas y lleves a cabo las cosas que Dios quiere que lleves a cabo. Hay gente que yo conozco que dicen, yo no quiero entrar a la liberación porque me da miedo que a lo mejor el diablo se venga de mí. Él no se puede vengar de ti, ni puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Que tengo miedo porque a lo mejor va a pasar esto. Mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. En el amor no hay temor. El perfecto amor, el cristiano que ha madurado, el cristiano que ha crecido, es un cristiano que en cuanto siente un miedo y un temor contra algo, fuera de mi espíritu de temor. Y no tengo por qué tener miedo. El Señor es mi ayudador. Él es mi fuerza. Nunca me dejará. Nunca me desamparará. No tendré miedo a que se jubilan a mi esposo. No tendré miedo si pierde el trabajo a mi esposo. No tendré miedo si pierdo un hijo. No tendré miedo si mi esposo me abandona. Porque el Señor es padre de viudas y huérfanos. El Señor ha prometido que está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no permitas que el miedo, que el temor gobierne y paralice tu vida cristiana. ¿Cuántas de ustedes en esta mañana están liberadas? Porque dice la Biblia, las que temen, las personas atormentadas, se hacen daño a sí mismas. ¿Ya lo vieron? El temor lleva en sí castigo. El temor es un látigo que el diablo usa y cada vez que tú haces y comienzas a asustarte, son chicotazos que el diablo te está haciendo y tú ya no eres esclava. Hemos sido hechos libres, emancipados por el poder del Espíritu Santo. Hemos sido hechos libres por el poder de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué vas a estar atormentada? ¿Por qué vas a tener que tomar pastillas tranquilizantes? ¿Por qué has de vivir con estos conflictos internos y desórdenes nerviosos cuando es Satanás el que está detrás de todo esto? Ya se acabó eso. Entiende que Cristo vive, el poder del Espíritu es real, la palabra es real, tenemos el poder de poder tener una vida de libertad en Cristo. Pero tienes que creerlo y tienes que confiar en Dios.
Porque ya se nos acaba el tiempo. Y es hora de que vivamos una iglesia libre. Una iglesia donde nuestros hijos de 4 o 5 años de edad echen chamucos en el kinder. Y que vengan los demás niños y que lo quieren golpear. En el nombre de Cristo los reprende espíritus de división y a mí no me tocan. Y vamos a comenzar a ver a los niños caerse en el kinder. Y nos van a los directores de la escuela. Oye, tu hijita, Pame de 5 años me hizo esto. Y me dijo que reprendió a esta niña. En el nombre de Jesús se cayó al suelo. Y ya no la volvieron a tocar. Gloria a Dios. Y al ratito tus hijos van a comenzar a cobrar fama de personas liberadoras en el kinder. Y necesitamos formar a una nueva generación de niños que no contesten ni con groserías, ni con ataques, ni con papá y su mamá por la vida que llevan de pecado. Ahora tú, Pepito, en el nombre de Jesús, átalos cuando te metes al baño y dile al Señor que te protege y te guarde, pero nunca le contestes mal con mal, porque vas a ser vencido. Y encontramos el poder más grande del universo. Por eso, Dios dice, el fruto del Espíritu es el amor. ¿Cuál diferencia entre gozo y felicidad o alegría? Aquí encontramos que la diferencia estriba en lo siguiente. Una persona es feliz aquí en la tierra hablando de una forma mundana cuando la persona tiene dinero. Yo no he conocido a nadie que saque la lotería y que diga, me saqué la lotería. La persona que saca la lotería que tiene dinero o que hace un gran negocio y ahora mi vida, mira, feliz de la vida. Mientras los negocios van bien, siempre el hombre está sonriendo y la mujer mientras tenga su casa y todo lo que le den y tenga dinero, está feliz. O también cuando todo va bien en el trabajo, o también cuando todo va bien en la familia o moralmente. Esa es la felicidad. Sin embargo, a estas personas quítales los bienes materiales, quítales a un familiar, quítales algo en lo cual basan la felicidad, y estas personas llegan inclusive a quitarse la vida. Dios nos dice que en segundo lugar el Espíritu Santo no solo está tratando de producir entre nosotros un carácter que perdone 77 veces, 1500 veces, 10,000 veces al que nos ofenda, para que podamos tener victoria y nunca tener cara de amargados y siempre estar contentos, sino que además el Espíritu Santo quiere producir en nosotros un estado interior de paz, de gozo, que no importa lo que externamente tengas, tú puedes, si tú tienes esta fuerza espiritual, poder tener gozo en tu corazón. Vean ustedes el ejemplo en Filipenses capítulo 4 y pongan en el inciso A, el gozo del cristiano. Inciso A, no depende de las circunstancias externas, sino de su relación con Dios. En el inciso A pongan, el gozo del cristiano no depende de sus circunstancias externas, sino de su relación con Dios. Y esto lo encontramos en Filipenses 4, del 10 al 13. Y dice el apóstol Pablo, en gran manera me gocé. La palabra chara, que la tienen escrita ustedes en su hoja, es la palabra griega que se tradujo gozo, y significa regocijo interno, o felicidad del corazón. Y dice el apóstol Pablo, Filipenses 4, del 10 al 13, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. Dice 1 Timoteo 5, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Una de las características más grandes que te va a dar una vida victoriosa en Cristo es, mi hermanita en Cristo, escúchame, que tengas o no tengas, haya enfermedad o no haya enfermedad, haya problemas o no haya problemas, tú vas a ser más que vencedora si aprendes a contentarte cuando tengas o cuando no tengas, cuando haya o cuando no haya. Si tú llegas en la vida a poder aprender esto lo más rápido que puedas, y no importa qué circunstancia estés viviendo alrededor, no importa que tu esposo tenga o no tenga trabajo, que haya salud o que no haya salud, que haya dinero o que no haya dinero, no importa lo que te rodee, si tú en tu corazón todos los días tienes comunión con Dios y oras delante de Dios
y lees la Biblia todos los días delante de Dios, y comienzas a desarrollar una fuerza espiritual dentro de ti que te comienza a producir una paz, un contentamiento interno, no importa lo que te rodee, te levantas de tu cama a las 7, 8 de la mañana, te enfrentas a tu esposo, te enfrentas a la escuela de tus hijos, te enfrentas a tu hija, te enfrentas a cualquier cosa y te enfrentas llena de gozo interior. ¿Y sabes por qué? Dice el apóstol Pablo, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para dormir en petate, también como para tener hambre, así para tener un Mercedes-Benz en mi garage, como también para poder manejar un bochito. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto del gozo? ¿Cómo puede un cristiano llegar la cuñada y decirte, pero te estás volviendo loca? ¿Por qué? Porque estás contenta y se te acaba de caer el techo de la casa, explotó el boiler y no nomás la cara de felicidad que tienes, ¿no te estás volviendo loca? Eso nos dice el mundo, que estamos locos, porque no lo pueden explicar. Y entonces le contestas, mi secreto es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo nuestro secreto. Es Cristo el poder dentro de tu vida que puede llevarte a triunfar en las áreas emocionales y también sentimentales. ¿Por qué? Porque mientras mira, si tú estás unido a Cristo, Cristo es el poder, la fuente, el origen del gozo, del amor, de la paz, de la fuerza, de la fortaleza, de la salud. Y si tú estás así a Cristo todos los días, al despegarte de Él, te despegas cargada. Y la carga te dura 24 horas. Y a las 24 horas tienes que volver a cargarte otra vez a las 6 de la mañana. O a las 5 de la mañana. O a la hora que ores. Pero si tú cargas las baterías y te despegas de Cristo en 3 o 4 días, y en 3 o 4 días no lees la Biblia, no oras, no tienes comunión con Dios, andas descargada. Y llega el chamuco. Y los demonios. Y comienzan a incitarte. Y comienzas, el primer síntoma en el que tú manifiestas esto, es el número 3, la paz. La paz es la palabra griega eirene. Y literalmente la paz significa unir dos cosas que estaban separadas. Cuando Rusia y Estados Unidos había guerra en ellos, había guerra porque algo los dividía. La paz es cuando Rusia y Estados Unidos, ¿qué cosa? Se dan la mano. Esta es la paz, unir dos cosas unidas. Dios está aquí, tú estabas aquí. Dios nunca te hizo nada, dice Romanos 5, que tú eras una rebelde antes de ser cristiana contra Dios. Estábamos enemistados contra Dios. Odiábamos a Dios, aunque fuéramos católicos o protestantes, en el fondo no queríamos nada con Dios. Entonces, Dios quería hacer la paz con nosotros, quería unirse a nosotros, pero había entre Dios y nosotros una barrera, y esta barrera se llama en la Biblia pecado. El pecado hizo división entre Dios y el ser humano. Ahora Dios tenía que derrumbar esta barrera. El ser humano no podía ni brincarse la barda, ni derrumbar la barrera con sus esfuerzos, porque el ser humano estaba enfermo, no podía, se estrellaba y más daño se hacía. Dios envió al mundo a alguien entre él y el ser humano y se llama Jesucristo. Y dice Efesios capítulo 2 que Jesucristo en la cruz del Calvario hizo él en la cruz la paz entre Dios y nosotros. ¿Cómo fue que Dios hizo la paz? Porque Cristo con su sangre nos unió a Dios. Tú estabas separado por el pecado, Cristo muere y paga por ti, con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Dios te perdona. Tú vienes a la cruz del Calvario y al unirte a la cruz del Calvario, te unes a Dios. Y de ahí en adelante, en tu vida cristiana, dice Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando tú recibes a Cristo, Dios ya no te considera enemiga. Ya no te considera hostil hacia Él. Ahora, Dios te ve como su hija. Tal vez gruñona, berrinchuda, caprichosa, gritona, pero eres hija. Tal vez terca, pero eres hija. Tal vez cabezona, pero eres su hija. Y Dios promete acabar la obra en tu vida. Y cuando tú comienzas en la vida cristiana a establecer comunión con Cristo y produces amor y produces gozo, en tercer lugar, comienzas a producir paz. Y esta paz
que nosotros producimos es una paz que solo puede ser manifestada con un espíritu de tranquilidad cuando las cosas van mal en la vida. Dice Colosenses 3:16, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra gobernar ahí significa árbitro en el griego. Cuando tú ves el partido, aunque usted no entiende de fútbol, Atlante contra el América, y el árbitro suena el silbato, se para el juego. Porque el árbitro es una persona puesta para decidir que una persona está jugando ilegalmente. Y el momento en que el árbitro suena el silbato, se para el juego y el árbitro determina si es offside, si es patada, si es foul, pero él va a poner el castigo. Dios dice, mis hermanas, lo siguiente, que Él ha puesto un árbitro dentro de nosotros, para que en el momento que en tu vida hay algo mal, lo notes inmediatamente por tu falta de paz. ¿Cuál es la primera señal en tu vida? La primera señal en tu vida de que hay algo mal en tu vida, de que hay pecado en tu vida, la falta de paz. Si tú en esta mañana y en esta tarde no tienes paz en tu corazón, si tú hoy amaneciste tú irritable y contestona y te remueves para acá y para allá y no te estás quieta y ya necesito prender mi cigarro y ya necesito echarme mi chocho y ya necesito hacer esto y estás con una intranquilidad dentro de ti, déjame decirte que está el árbitro sonando el silbato en tu corazón y está diciendo, párate, ya no sigas más, ya no le muevas, córrele a tu cuarto, ahorita llegando a tu casa, mete a tu cuarto, enciérrate en la cocina, métete al closet, híncate y dile a Dios, Padre Santo, ¿qué pasa en mi vida? Y el Espíritu Santo va a comenzar a decirte, anoche le hice un portazo a tu esposo y te saliste al seminario sin pedirle perdón, pero eso sí, mucho seminario. Hoy en la mañana te levantaste y le dejaste la bota de basura a tu esposo y le dejaste la casa y tú sabes que a él le molesta mucho eso, pero eso sí, mucho seminario. Y hoy en la mañana vino a cobrarte una hermana y te dijo, hermana, me debes 300,000 pesos. Y le dijiste, no, ni te lo voy a pagar, pero eso sí, mucho seminario. Estas pequeñas actitudes en nuestra vida nos tienen que quitar la paz, si no Dios sería un mentiroso. Entonces, si tú llegas corriendo y le dices, Padre, ¿qué es? Dios te va a decir, págale, dale un abono, pídele perdón a tu esposo, arregla esta situación y cuéntale a Dios y ruégale y suplícale, oh Señor, es que he comprendido que no vale la pena nada en la vida más que tener paz. ¿No es cierto? Hermanas, se los digo con todo mi corazón. Yo he valorizado la paz como el tesoro más grande que yo puedo tener en toda mi vida terrestre en este planeta. Y me he dado cuenta que en mis momentos más grandes de depresión, en mis momentos más grandes de mortificación, en momentos más grandes en las que Satanás quiso destruir mi ministerio, quiso destruir mi matrimonio, quiso destruir mi vida, mis hijos, ha atacado todo lo que ha podido, y no ha podido, y Dios me ha dado, me robó mi carro, me dio uno mejor, me quitaron algo, Dios me dio algo mejor, me quitó un ministerio, me dio otro mejor, y cada cosa que me ha querido quitar, Dios lo ha restablecido 100 veces más. Y me he dado cuenta de algo, que en medio de todo esto, siempre le dije a Dios, Señor, no importa que esté una tormenta, yo quiero tener paz. Y me he dado cuenta que cuando no tengo paz, y tengo todo, y prosperidad acá, y prosperidad allá, soy la persona más miserable de esta vida. Porque sin paz, no vale la pena ni siquiera vivir. No disfrutas lo que tienes. Para comenzar. Pero si tienes paz, no importa que no tengas dinero, te echas taquitos en los taquitos de Morelos, quesadillas de Tres Marías, puedes dormir en un petate, puedes manejar un bochito, puedes vivir en una cabaña, no importa dónde estés viviendo o qué estés atravesando, pero esa paz que tú tienes en tu corazón vale todos los millones de dólares de este mundo. Y la Biblia nos muestra y nos dice, por nada estén afanosas. Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estén ansiosas. No estés excesivamente preocupada. No permitas que los problemas del futuro, los temores que Satanás envía a tu mente, te quiten esta paz. Sino que, ven corriendo a Dios, con oración, ruego, súplica, y grítale, Señor, quiero la paz, y entonces Dios, al ver a su hija, correr hacia Él, como su nombre es torre fuerte,
Y como a él correrá el justo, y como al correr el justo, él será levantado, Dios te va a tomar, haz de cuenta que esta es la torre, y aquí está Dios. Y ahí viene la chinchita corriendo, y vienes detrás con todos los temores correteándote, los chamucos correteándote, tu suegra correteándote, tu esposo correteándote, y dice ahí a él será, Dios te levanta de todos los problemas, como en un globo, y les haces, a todo lo que queda ahí abajo, a tus problemas los ves chiquititos, porque cuando Dios te levanta, dice, a él corre el justo, y será levantado, y pondrá tu pie en alto, y verás todo desde otra perspectiva, y verás al Padre que te abraza y te dice, pero ¿de qué tienes miedo si eres mi hija? Por venir a Dios y contarle todo, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. La falta de paz es que aquí en este archivero en la mente hay desorden. Y cuando Dios dice, Él guardará tus pensamientos, significa que aquí va a poner orden. Y te va a decir, tranquila, serena morena, aplácate, tranquila, todo está bien, ¿sabe? Ahorita tranquila, no tienes que andar con tu chocho, tranquila todo, súbete a tu carro, tranquila, ir a tu casa, tranquila, hola mi vida, hola mis hijitos, hola muchachos, siempre tranquila, desplegando paz, desplegando tranquilidad, desplegando confianza y convicción que Dios está contigo. Y esto solo es el resultado de tu unión con Jesucristo. Y tenemos en final la paciencia en el número 4. Y aquí en la paciencia vemos que es la palabra griega macrotumia, que significa una persona que no se da por vencida. Un espíritu que cede. La paciencia la demuestra una persona, no como comúnmente lo conocemos nosotros, que llega así y le empuja así, y mira, nunca contesta, nunca hace nada. Esa persona no es mansa, es mensa. Esa persona a lo mejor no es paciente, a lo mejor es tímida. La paciencia es un fruto del Espíritu y como tal no puede ser producido por el esfuerzo humano. La paciencia significa literalmente lo siguiente: estar debajo de un peso y soportar. Eso no significa ser paciente. En otras palabras, vean ustedes esto: esta eres tú, estas son las pruebas. A Dios no es que le encante, pero a Dios necesita, por su fidelidad, ponernos de vez en cuando pesos arriba de nosotros. O sea, aguijones. A lo mejor tu esposo, a lo mejor un hermano, a lo mejor un problema, pero los problemas que tú tengas ahorita en esta tarde, tiene el problema de oprimirte. Y te sientes así ahorita, tengo este problema que me está oprimiendo. Y tener paciencia es no tratar de escapar de ese problema y librarte del peso, sino soportar el problema, aceptarlo como venido de Dios y esperar que el momento oportuno Dios va a hacer esto, te va a quitar el problema y te va a bendecir. Si tú tratas de escaparte de la prueba que Dios ha mandado a tu vida antes de tiempo, arruinas el plan de Dios y nunca vendrá la bendición. Si tú soportas y aguantas, y para aguantar, ¿qué se necesita? Ser llena del Espíritu Santo, porque la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Entonces nadie de ustedes va a aguantar la prueba que está pasando ahorita si no es a través de una vida de unión con Jesucristo. Si tú aguantas la prueba, Dios te bendice, porque todas las pruebas producen bendición después. Dios no envía jamás a nosotros pruebas para destruirnos, sino para bendecirnos con cosas mejores. El secreto está en soportar, en no darte por vencida. Hay una historia que me encanta contar y es la historia de los toros. La plaza de toros de Acapulco, Caletilla, mi padre la construyó allá por los 50. Y me acuerdo cuando mi hermano y yo nos llevaba a mi padre a la plaza Caletilla y la están construyendo, y entrábamos cuando metían a los toros y cuando los toreros practicaban ahí dentro, y vimos dos toros estuvieron a punto de cornarme, casi se me echan encima, me sacaron jalándome de la camisa, y aprendimos que al meter a los toros, antes de salir al ruedo con la gente, meten a los toros y les meten unos banderilleros, esto no lo ve la gente, unos listones con los que salen los toros a la plaza, que tienen la característica de que representan la ganadería a la que pertenecen. Por ejemplo, la ganadería Pastejé usaba el cordón amarillo. Entonces, al salir del toro a la plaza, salen con un cordoncito aquí, pero ese cordoncito trae un aguijón de este tamaño que se lo enterraron aquí debajo de la piel para que no se le cayera. Y el toro sale cuando le abren la puerta,
pero así con las astas levantadas, orgulloso, fuerte. Y el torero comienza desde los burladeros nomás a observarlo, a ver cómo embiste. Y los primeros que saltan a la plaza no son los toreros, son los banderilleros y los peones. Y le comienzan a echar capotazos al toro, el torero comienza a observar cómo embiste el toro, y cuando el torero se da cuenta que trae casta el toro, brinca el ruedo. Y comienza con pases, y después comienzan los caballos, los rejoneadores, a enterrarle, después de lo que le enterraron en el corral, unos rejones de ese tamaño, y el toro se viene contra el caballo que trae todo petos cubriéndolo, y le entierran un rejón de este tamaño, otra vez aquí en la cerviz, para sacarle sangre y comenzar a desangrarlo y quitarle fuerza. Y 3 veces lo rejonean, después los banderilleros le clavan 3 pares de banderillas con rejones de este tamaño, y se las dejan enterradas en la cerviz para seguirlo desangrando. Y si el toro, fíjense los chistecitos de nosotros todavía, torero, cara de memela, qué torero ni qué torero, ¿verdad? Eso no es valentía, eso es cobardía. El animal no tiene ninguna oportunidad de pelear contra una persona que dice que valiente. El torero después saca la muleta, le da los pasos al toro, y si el toro, a pesar del rejón, de lo que le pusieron en los toriles, de las banderillas y del daño que le hicieron, si el toro sigue embistiendo y levanta la cabeza, la gente comienza a levantar pañuelos blancos en la plaza, y hay un juez en la plaza que dice, perdonen la vida al toro. Entonces el torero no mata al toro, lo sacan vivo y le perdonan la vida, porque es un toro que tiene casta, que se creció al castigo. ¿Cuántos rejones te pusieron hoy en la mañana a ti? ¿Cuántas banderillas te clavó tu esposo ayer? ¿Cuántos problemas has atravesado la semana pasada que en lugar de que baje la cabeza, te crezcas? Esta es la mujer virtuosa. La palabra virtuosa significa guerrera. Y Dios no ha levantado un ejército de mujeres cobardes. Dios no les dio un espíritu de cobardía. Dios ha enviado el Espíritu Santo entre ustedes para que ustedes sean mujeres que produzcan valor, que tengan poder y que tengan dominio propio y que se crezcan al castigo. Mujeres valientes, mujeres que comienzan a hacer que sucedan las cosas. La mujer virtuosa levanta su casa, la necia con sus manos la destruye. Y es hora de que ustedes comiencen a convertirse en esas mujeres guerreras de Dios. Pero para ser guerrera necesitas amor, necesitas gozo, necesitas paz, necesitas soportar, no darte por vencida, seguir luchando, porque tienes 2 oportunidades, y con esto quiero acabar. Hace muchos años, había un escritor inglés llamado William Shakespeare. Él escribió una obra muy famosa. Yo me acuerdo que antes de ser cristiano, cuando hacía teatro, hice el papel de Hamlet. Y en esta obra, en Hamlet, Shakespeare dice y comienza a pronunciar este diálogo. ¿Qué es más levantado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y los dardos de la insultante fortuna? ¿O levantar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente a acabar con ellas? Dice Shakespeare en su obra de Hamlet, ¿qué es más grande? ¿Qué es lo que hace a un hombre guerrero o a una mujer guerrera? ¿Qué es más levantado para el espíritu? ¿Qué es lo que hace, lo que engrandece el espíritu del ser humano? ¿Enfrentar las circunstancias y un piélago de calamidades o salir corriendo y huir? ¿Qué es entonces lo que te hace una mujer y qué es lo que nos hace a nosotros ser varoniles y viriles? Enfrentar los problemas de la vida con valor. No darnos por vencidos. Y dice Hamlet, morir, dormir, no más. Ok, ¿no quieres pelear? ¿Te quieres dar por vencida? Escúchame muy bien. En el momento en que tú te rindas, comienzas a autodestruirte. Ríndete, avienta la toalla y comenzarás a autodestruirte a 100,000 kilómetros por hora. El Espíritu Santo es siempre victoria, porque Cristo nos llevará siempre de victoria en victoria. Es cierto que se sufre, es cierto que hay desilusiones, es cierto que hay ganas de amargarse, es cierto que hay ganas de decir ya no vale la pena la vida cristiana, es cierto que hay hipócritas en la iglesia, sí es cierto, pero más vale vivir dentro del arca de Noé y oler a popó dentro del arca de Noé de todos los animales que están afuera bajo el juicio de Dios. ¿Qué escoges entonces? Es cierto que en la iglesia hay podredumbre y huele feo a veces en la iglesia, pero es mejor estar oyendo malos olores por algunos años que vivir bajo el juicio fuera de la iglesia.
no nos queda más que seguir adelante. No nos queda más que seguir adelante, porque el que ha de venir vendrá. Y dice la palabra de Dios, y vi un cielo y una tierra nueva. Y las primeras cosas pasaron. Y vi la voz que decía, ven, hija mía, te enjugaré tus lágrimas. Sufriste por mí, pero no te diste por vencida. Luchaste por mí, testificaste de mí, no tuviste vergüenza de mí. Ven, amada de mi Padre, al reino preparado desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me llevaste una palabra de consuelo. Te humillaron y te levantaste, te persiguieron y no maldeciste, sino que seguiste bendiciendo. Y la gente te vituperaba y te calumniaban, y tú encomendabas tu alma al Creador del universo. Por tanto, yo enjugaré tus lágrimas, te daré un nombre que es sobre todo nombre, pondré tu nombre en alto, porque ahora te demostraré que vale la pena vivir para mi Hijo Jesucristo. El tiempo está contado. El Señor ya viene. El tiempo se nos ha acabado. No me refiero a esta conferencia. Me refiero a la vida. No creo que lleguemos al año 2000. Creo yo que en estos años el anticristo se levanta en Europa y se acabó todo. Y tus sufrimientos, tus penas y todas aquellas cosas por las cuales tú creías que valía la pena vivir, a lo mejor hoy en la noche te mueres. A lo mejor ahorita, saliendo aquí del seminario, te da una embolia cerebral, o un ataque al corazón, o una bala perdida, o mañana te dicen que tienes cáncer, o a lo mejor hasta SIDA. Pero algún día tenemos que morir. Quiero preguntarte, ¿en qué estás invirtiendo tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Para quién has vivido? Y quiero recordarles en esta mañana que vale la pena vivir para Jesús. Vale la pena vivir para la eternidad, porque hay recompensa, no solamente en la otra vida, créanmelo con todo mi corazón, también en esta vida Dios nos quiere bendecir. Bendeciré tu entrada y tu salida, tu arteza de amasar, el fruto de tu vientre, tu coche, tu entrada, tu gozo, tu paz, el amor que quiero producir en tu vida es el resultado de que tú has creído que yo soy Dios en el cielo y en la tierra. ¿Quieres no hacer estas cosas? Deja de remar. Y la vida cristiana es remar. Dejar de remar es darte por vencida. Ya no quiero luchar, mete los remos, y en cuanto dejas de remar, el viento te comienza a llevar hacia atrás. Vas a reaccionar dentro de 3 semanas, o a lo mejor dentro de 2 meses. Dios te va a disciplinar de todas maneras. Y sabes una cosa, que cuando Dios te discipline, te vas a dar cuenta que perdiste demasiado tiempo por dejar de remar. Más vale seguir remando, y con fuerza, y sudar más, y sudar más, y sudar más, pero no dejar de remar, que dejar de remar, y que nos cueste 3 veces más trabajo recuperar el tiempo que hemos perdido. Esta tarde el Espíritu Santo las ha exhortado. A muchos las ha liberado, a otras las ha bendecido, y a otras las va a endurecer más de lo que vinieron. Porque no venías con un corazón abierto a la palabra de Dios. Pero a ustedes, benditas del Padre, que han venido en esta tarde y en este día a recibir de Dios, van a salir enriquecidas con toda bendición espiritual. Sus vidas han sido fortalecidas, establecidas, y aun cuando sufran un poco tiempo, Dios finalmente las fortalecerá y las establecerá para que sean la clase de mujer que Dios busca en el siglo XX. Te damos gracias, Padre, en esta tarde por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos porque nos exhortas, nos consuelas, nos edificas, enriqueces nuestra vida, nos alientas, nos vigorizas, nos liberas y nos muestras que somos muy incrédulos. Padre Santo, en este día en el que tú has tenido en tu soberanía a bien reunirnos por algunas horas, comer, oír tu palabra, oír tus cantos, ver cómo los demonios se someten a la autoridad de Cristo, y has hecho maravillas entre nosotros. La palabra de Dios dice, alma mía, bendice a Jehová. No nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata nuestra vida del hoyo. Por Él estás sana en esta tarde. Por Él tienes lo que tienes. No lo desprecies. Por Él vives. Tal vez el Espíritu Santo te trajo a ti en esta tarde porque ya querías apostatar. A lo mejor muchos de ustedes ya querían alejarse de la vida cristiana y en este día han sido fortalecidas. En este día han sido exhortadas para que ustedes sepan que vale la pena seguir adelante. Para que le digas, Padre, sin ti nunca podré hacer nada. Oh Dios, en esta tarde dile, Señor, ayúdame, fortaléceme, Señor, porque no tengo fuerza, porque no tengo valor, porque no tengo el vigor interior para vivir para ti.
Pero ven a Él, corre fuerte su nombre. Él te quiere levantar en esta tarde. Él te quiere demostrar que Él es Dios. Él quiere infundir en tu corazón una nueva visión. Quiere poner un cántico nuevo en tu garganta. Quiere que tú veas los milagros que Él va a hacer en tu vida, si tan solo tú crees en Él. Al que cree, todo le es posible. Si tú crees, mujer de Dios, si tú crees en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, no tengas miedo.